Tenemos un milagro de los más conocidos del Evangelio y es cuando Jesús sana a la suegra de Pedro que estaba en cama con fiebre. Este milagro tiene lugar en Cafarnaún. No sé cuántos de vosotros habéis estado alguna vez en Tierra Santa, pero conservamos evidencia arqueológica del lugar exacto en el que se obró este milagro, porque la casa de Pedro en Cafarnaún fue transformada muy prontito por los primeros cristianos en un lugar de culto, una casa convertida en pequeño lugar de culto, y existe rastro arqueológico de que la casa de Pedro, allá por el año 40-45 después de Cristo, ya no funcionó más como casa, sino que se convirtió en el lugar de reunión de la comunidad cristiana de Cafarnaún. Sabéis que a lo largo de toda su vida privada el pueblo de Jesús fue Nazaret, pero que durante su vida pública Jesús estuvo 3 años viviendo en Cafarnaún. Cafarnaún, la casa de Pedro, fue el pueblo de Jesús. De hecho, San Mateo nos dice que Jesús iba a su casa, refiriéndose a que se hospedaba con Pedro en esta casa de Cafarnaún, que hoy día todavía podemos visitar y peregrinar a ella. Jesús encuentra a la suegra de Pedro en cama con fiebre, y en ese momento dice que la toma de la mano, le desaparece la fiebre y ella se levanta y se puso a servirle. Fijaos cuál es el contraste entre la situación inicial y la situación final. Para analizar un pasaje del Evangelio, una de las técnicas que yo le enseño mucho a mis alumnos es el contraste entre situación inicial y situación final. ¿Cómo estaba al inicio la suegra de Pedro? En cama, postrada y con fiebre. Fijaos, tener fiebre es signo de tener infección. Hoy día una fiebre no entraña mayor riesgo ni, por supuesto, ninguna dificultad para ser sanada. Pero en el mundo antiguo, y a falta del descubrimiento de la penicilina, tener una infección y tener fiebre era una cosa muy grave, porque no existía ningún medicamento capaz de parar esa fiebre, más allá de la propia respuesta que da tu sistema inmunológico. De tal forma que una enfermedad con fiebre, en la mayor parte de las ocasiones, era la antesala de la muerte, pero así de triste era. Y sin embargo, después del encuentro con Cristo, la suegra de Pedro se pone en pie y sirve a Jesús. Es curioso porque el Evangelio se utiliza un verbo que es el verbo egeiro, que tiene 2 significados en griego: ponerse en pie, levantarse, pero también significa resucitar. Es una palabra con un doble significado, es decir, cuando Jesús sana, te arranca del poder de la muerte y te pone en pie, o lo que es lo mismo, te resucita. Y ahora la suegra de Pedro puede servir a Jesús. ¿Qué significa? Significa que yo también me he hallado a las puertas de la muerte, que es una vida lejos de Dios, una vida sin Dios, que en un determinado momento Jesús, con cariño y con amor, se ha acercado, e igual que a la suegra de Pedro, me ha tomado de la mano, me ha puesto en pie o me ha resucitado espiritualmente para que ahora viva dedicado a su servicio. ¿Qué me ofrecía el mundo? Solo muerte. ¿Qué me ha dado Cristo? Una nueva vida. Por eso yo ya solo quiero vivir sirviéndole a Él, como decía San Ignacio, en todo, amar y servir al Señor. Y termina San Mateo, al narrar este milagro, trayendo a la memoria un texto del profeta Isaías, capítulo 53. Dice: al atardecer le trajeron muchos endemoniados, expulsó a los espíritus con su palabra y curó a todos los enfermos. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Impresionante este último versículo. Tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. O sea, yo no llevo una mochila pesada, porque es Cristo el que me dice: pásame tu mochila, que ya la cargo yo. Pásame tu flaqueza, que ya la llevo yo. Tomó nuestras flaquezas, cargó con nuestras enfermedades. ¿Qué es lo que a ti te hunde? ¿Qué es lo que a ti te carga? Y pídele a Dios que este texto no sea una palabra escrita,
sino algo que hoy, al oír este vídeo, sucede en tu vida, porque Dios quiere en este momento obrar el milagro de cargar con tus flaquezas y de ponerte otra vez en pie. Querida familia, bendiciones.